martes 26 de marzo. Hermanos, es un privilegio una vez más el poder saludarle en este martes santo, ¿verdad? Esperando pues que si usted está de vacaciones, hermanos, descanse, mire, aproveche su tiempo para poder recuperar esas energías que el trabajo obviamente nos roba cada día. Y si usted está trabajando, pues qué bueno, ¿verdad? Porque el trabajo es una bendición de Dios. De todos modos, Dios les bendiga. El evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Juan capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darías tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos en el desarrollo de las actividades litúrgicas programadas para esta Semana Santa. Hoy estamos ya en el tercer día, que es el día martes santo. Y hermanos, pues como siempre, la palabra pues nos trae enseñanzas muy pero muy especiales. Hoy hemos leído, de acuerdo al Evangelio de San Juan, en su capítulo 13, este texto, donde se nos presentan 2 temas o 2 anuncios importantes de parte del Señor Jesús, los cuales son duros y difíciles para él. El primero fue el anuncio de la traición de Judas, y el segundo anuncio es sobre las negaciones de Pedro. Tanto la traición como la negación van a ser difíciles, pero Jesús les aclara que obviamente ellos van a ser los que van a realizar esas cosas. Ahora, recordemos que están en la celebración de la cena de Pascua, ¿verdad? El capítulo 13 nos presenta a Jesús ya en el aposento alto, celebrando la cena pascual, ¿verdad? Esto fue el día jueves, ya por la tarde-noche. Y es durante esa cena que el Señor va a hacer varias cosas, ¿verdad? Va a ser ahí donde el Señor pues va a instituir la Eucaristía. Será ahí también donde el Señor le va a lavar los pies a sus discípulos, donde les dará ejemplo de servicio a ellos. Pero también es ahí donde les anuncia que uno de ellos le va a traicionar y que Pedro le va a negar.
Ahora, estos dos anuncios verdaderamente hacen que Jesús esté conmovido. Y el hecho de la conmoción de Jesús era pues que uno de ellos, o sea, ellos mismos, ¿verdad? Sus discípulos eran quienes le iban a hacer daño. Uno de ellos es quien le iba a traicionar. Ahora, ellos creían, fíjese, los discípulos creían que la traición iba a ser involuntaria. Pero claramente la palabra de Dios nos dice que no sería involuntaria, puesto que ya los salmos lo habían anunciado. Pues cuando nosotros vamos al Salmo 41, allá en el versículo 9, vemos que nos dice: en quien yo confiaba ha puesto la zancadilla sobre mí. O sea, el salmo, que es un salmo mesiánico, está anunciando, ¿verdad?, que uno de los que Jesús confiaba, que obviamente él confiaba pues en los 12, es quien le va a jugar la traición. Ahora, este es el anuncio que Jesús ha dado, ¿verdad? Pues el Señor ha dicho: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. O sea, para el Señor, pues insisto, era difícil, pero Él lo anuncia, se los informa. Los discípulos, dice la palabra, se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Esto, hermanos, nos hace ver que el diálogo que Judas había entablado con los sumos sacerdotes era algo que Judas lo tenía en secreto. O sea, el resto de compañeros no sabían que Judas ya se había reunido con los sumos sacerdotes, ya se había reunido con el Sanedrín, y que ahora ya había acordado Judas vender al Señor por 30 monedas de plata, ¿verdad? Entonces, Judas no lo había comentado, entonces pareciera como que nadie sabe, ¿verdad? Y por esa razón es que Juan le va a preguntar: ¿quién es? ¿Quién es, Señor? Y Jesús le dijo: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Y vea que dice: mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. O sea, notemos cómo Jesús tiene muy claro que quien le va a traicionar era Judas, y se los dice. El problema es que ellos no entendían. Y hermano, aquí es donde creo que es importante el que nosotros podamos estar siempre atentos a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos quiere decir, a lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo, para poder nosotros estar atentos. Porque cuántas veces el Señor nos habla y nosotros no comprendemos lo que Él está diciendo, ¿verdad? Ahora, aquí vemos cómo el Señor está diciendo: miren, este me va a traicionar. Pero ellos, o sea, el resto, los 11, no pusieron atención. Y como ellos no pusieron atención, mire, no pudieron evitar nada. Pero es interesante lo que sigue, porque dice que mojó el Señor el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Oiga, y tras el bocado entró en él Satanás. Ahora, ¿cómo interpretar eso que nos dice: tras el bocado entró en él Satanás? ¿Cómo interpretaríamos esto? Y es que recordemos que el Señor está en la cena de Pascua, en ese momento en el cual quedaban perdonadas todas las culpas, las deudas, porque era una Pascua solemne, y todos como familia comían el cordero pascual. Pero ahora el Señor le está dando el bocado a Judas, y hermano, con ese bocado le estaba haciendo una invitación
a la hermandad, le estaba haciendo una invitación a la comunión con Jesús. Pero eso implicaba que Judas tenía que aceptar, Judas tenía que estar de acuerdo. El problema fue que Judas, en lugar de aceptar, Judas lo rechazó. O sea, el Señor, aún sabiendo, vea qué hermoso, aún sabiendo el Señor lo que Judas iba a hacer, todavía le da, así como diríamos nosotros, la última oportunidad. Le tiende la mano por última vez, para que si Judas en ese momento él hubiese reconocido que estaba entregando a un inocente, mire, Judas hubiese salvado. Pero él, dijimos, lo rechazó. Y al rechazarlo, inmediatamente dice, detrás del bocado, entró en él Satanás. Ahora, esto, hermanos, creo que nos deja a nosotros enseñanzas valiosísimas. Y es que todos los días el Señor Jesús está obrando para bendecirnos. Todos los días el Señor está, como dice aquel versículo muy conocido, mira que estoy a la puerta tocando. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Ahora, el Señor obviamente está ahí, ¿verdad? Pero Él está esperando que nosotros lo aceptemos. Tristemente, muchas personas, aun cuando el Señor está en sus vidas, está cerca, lo rechazan. Y usted sabe que todo rechazo a Jesús es una puerta abierta para Satanás. Todo aquel que rechaza al Señor le está abriendo las puertas a Satanás. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros no rechacemos al Señor, sino al contrario, que nosotros podamos reconocer que es el Señor el que nos está tendiendo la mano, que es el Señor que por misericordia está obrando. Y lo que nos corresponde a nosotros es dejarnos ayudar. Lo que nos corresponde es permitir que Él pueda obrar en nuestras vidas. Ahora, Judas, por otro lado, ya lo había consumado en su corazón, ¿verdad? O sea, Judas ya no tenía retroceso. Por ello dice la palabra que salió del lugar, y es ahí donde el Señor se dispone a despedirse de sus discípulos. Y les va a decir, a donde voy, ustedes no me pueden seguir ahora. Aquí aparece la figura del apóstol Pedro cuando le dice, Señor, ¿a dónde vas? Pedro, que había acompañado al Señor en la mayoría de lugares donde él había ido, había asistido, hoy el Señor le está diciendo que no le puede acompañar. Pero es aquí donde Pedro se admira y le dice, pero Señor, ¿por qué no te puedo acompañar ahora? O sea, hoy que es cuando tú más lo necesitas, ¿por qué no te puedo acompañar? Y el Señor le dice, mira Pedro, me seguirás más tarde. Me seguirás más tarde. Y otra vez, Pedro, ¿y por qué no puedo seguirte hoy? Y vea que dice el Pedro una frase, ¿verdad? Y le dice, yo daría mi vida por ti. Hermanos, esta aseveración que hace el apóstol, mire, él era muy sincero en ese momento. O sea, cuando él le dice, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, Pedro no está mintiendo. Él está siendo muy honesto, muy sincero con Jesús. Pero lo único que lo dijo con tanta sinceridad, pero también con mucha emoción. O sea, lo dijo desconociendo sus temores, desconociendo sus debilidades. Y hermanos, esto
es lo que nosotros debemos verdaderamente de tener siempre presente, de estar muy consciente, ¿verdad? Que somos débiles, que somos frágiles, de estar conscientes que debemos de cuidarnos, porque si confiamos en nuestra capacidad muy humana, mire, nuestra capacidad humana nos va a traicionar. O sea, Pedro, insisto, cuando él le dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, eso era cierto, él no estaba mintiendo, pero no estaba tomando en cuenta sus miedos, sus temores, sus emociones. Él no estaba siendo responsable consigo mismo. Por esa razón es que el Señor le va a decir, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, dice la palabra, que así sucedió. Cuando el gallo cantó 2 veces, Pedro ya lo había negado 3. Ahora, entre la traición de Judas y la negación de Pedro, hermanos, creo que no hay mayor diferencia, porque si yo le pregunto a usted qué quiere sufrir, una traición o una negación, hermano, al final ambos sentimientos son difíciles. Pero creo que es importante porque Judas lo vendió, lo traicionó, Pedro lo negó, pero Pedro regresó arrepentido y buscó el perdón del Señor, ¿verdad? Claramente el Señor le va a decir, mira, yo estoy orando por ti para que cuando tú regreses, vengas a consolar a tus compañeros. Y Pedro regresa arrepentido, pidiendo perdón, y obviamente pues Dios, que es todo misericordia, vino y le perdonó. No así Judas, porque Judas, hermanos, aunque se arrepintió, no buscó el perdón del Señor. Él solo se arrepintió, pero no buscó a Dios. Y por esa razón es que creo que hoy una de las enseñanzas maravillosas que nosotros podemos entender y tomar es que a Dios debemos nosotros de buscarle, pero debemos de buscarle, hermanos, con un corazón arrepentido. Debemos de buscarle conscientes, en verdad, de que hemos fallado, conscientes que muchas veces no merecemos lo que Dios nos da, pero que en su misericordia el Señor está obrando en nuestras vidas. Por eso le animo para que este martes santo, mire, nosotros también nos arrepintamos de tanta falta cometida, tanto pecado, tanto error, tanta acción de soberbia, para que arrepintiéndonos el Señor venga obrando maravillosamente en nuestras vidas, para que por misericordia el Señor nos sane, nos fortalezca y podamos hacer su misión tal y como Él lo espera de nosotros. Por eso, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.